Hola, mi nombre es Silvia Rosemary Chalimos. Hoy vamos a hablar acerca de la historia de Roma. En resumen, por supuesto, nos dice que esta se puede dividir en varias etapas, las cuales son la prehistoria, Roma antigua, Roma medieval, Roma moderna y contemporánea. Nos dice que de estas épocas data la creación de las 4 regiones en las cuales estuvo dividida la ciudad en los tiempos históricos. La mitología romana vincula el origen de Roma y de la institución monárquica al héroe troyano Eneas, quien huyendo de la destrucción de su ciudad navegó hacia el Mediterráneo occidental hasta llegar al territorio que actualmente corresponde al de Italia, ¿verdad? La tradición clásica expresa que la ciudad se fundó en el 753 años antes de Cristo, a orillas del río Tíber, el cual fue fundada por personajes legendarios, hijos de Rea Silvia y del dios de Marte. En este caso estábamos hablando de Rómulo y Remo. Según la leyenda, estos personajes descendientes de Eneas fueron los que fundaron la ciudad en sí de Roma, y ellos pues fueron unos niños que los abandonaron a orillas de del río Tíber, y que en su momento, ¿verdad?, los lograron encontrar, y pues crecieron junto a un señor, el cual no es padre biológico de ellos, y que ellos, pues, porque como no eran hijos legítimos, pues quisieron deshacerse de ellos de alguna forma, pero no lograron el cometido, y pues estos al crecer fundaron lo que es Roma, ya que lograron hacer que el gobernante para entonces pues falleciera, y en este caso ellos dos asumieron el rol de gobernantes. La educación en la antigua Roma. La mayoría de los niños en la antigua Roma recibieron su educación por sus propios padres. A esos niños se les enseñaba a tirar lanza, a usar espadas, a cazar, a montar caballo, y pues se cuidaba mucho el entrenamiento físico de los niños, ya que estos eran entrenados para la defensa romana en un futuro, ¿verdad?, del Imperio Romano. Cuando los niños, en este caso, aprendían a deletrear y tener conocimientos sobre leyendas regionales, pasaban al aprendizaje de matemáticas y la geometría. Las primeras consistían en sencillos problemas de operaciones de cálculo, basándose en escritos y números. Solamente eran imitaciones, es decir, ellos transcribían generalmente para poder aprender en cuanto a su educación. Tenemos la economía. Nos dice que en la economía, en este caso, existían de 2 tipos, la ganadería y la agricultura, y las cuales también representaban a las clases sociales. En este caso, la ganadería pues lo utilizaban las personas, o lo manejaban las personas de la clase alta, es decir, los que eran ricos y tenían posibilidades manejaban ovejas, caballos, cabras, y los que son de la clase baja pues se sostenían de la agricultura, de las hortalizas, del olivo, de los legumbres, del trigo, y en estas se podían identificar lo que son las clases en base a las posibilidades económicas, ¿verdad? Y en el siglo IV a.C. se caracterizó por los primeros progresos económicos en el campo de la economía, por considerarlas logros sociales que permitían algunas grandes reformas políticas y económicas a un tiempo. Es decir, de estas dos transacciones, de estas 2 comercializaciones, las personas lograron desarrollarse en esa época,
y lograban obtener un poco de ingresos o de sostener a su propia familia. La organización política se resalta bastante que en la antigua Roma, la monarquía romana fue una de las primeras reformas políticas de gobierno de la ciudad del estado de Roma, desde el momento legendario desde su fundación, que fue el 21 de abril del año 753 a.C., hasta el final de la monarquía, que fue en el año 509 a.C., cuando el último rey Tarquino el Soberbio fue expulsado, y así restaurándose la República Romana. Es decir, la monarquía romana permaneció durante la época desde cuando lograron Rómulo y Remo optar por gobernar, ¿verdad? Desde entonces ellos pudieron practicar este tipo de organización política, en donde pues los propios descendientes de los gobernantes eran los que heredaban la corona, y así poder liderar la ciudad o el estado, ¿verdad? La cultura. Acerca de la cultura en Roma, nos dice que la vida intelectual, política y cultural, y en buena medida la vida residencial, se concentraba en las ciudades. Es decir, en las ciudades eran los centros para lo que son las actividades culturales, porque en su mayoría vivían en campo. Como lo mencioné anteriormente, ellos vivían de la ganadería y la agricultura, por lo tanto eran muy pocos los que permanecían en áreas urbanas. Y pues nos dicen que no eran el centro económico en su esencia actual. Es decir, habían mercados y artesanos, pero que en sí no era esa la mayor parte de la población que mantenía lo que es el sistema económico, ¿verdad? Y pues la actividad política y cultural se centraba en las ciudades. La mayoría de los habitantes eran del campo, como lo mencioné anteriormente. Esto es lo que podemos mencionar acerca de un resumen de la historia de Roma. Y para comprender un poquito más, pues les dejo con el siguiente video. Conocer el Imperio Romano. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos que habían sido criados por una loba. Pero eso es solo una leyenda. Roma se fundó hace casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía. Los que mandaban eran los reyes. Pero más tarde se convirtió en una república. ¿Sabéis qué es eso? Una república es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. La República de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años empezó lo que conocemos como el Imperio Romano. En un imperio todo el poder está en manos de un emperador, que es como un rey de reyes. Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo: Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania y también los pueblos íberos y celtas de Hispania. Llegaron incluso a Britania, lo que hoy es Inglaterra. Pero, ¿cómo vivían los romanos? La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios eran los nobles, tenían mucho poder, eran políticos y militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya, por último, en la parte más baja estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. La guerra era una actividad muy importante para los romanos. Sus ejércitos eran enormes y estaban formados por temibles soldados, llamados legionarios. Gracias a ellos, conquistaron todos los rincones del Mediterráneo.
Los romanos, además, eran grandes ingenieros y arquitectos y crearon ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades. Tenían acueductos para llevar el agua de un sitio a otro, puentes para cruzar ríos, circos, teatros, balnearios y escuelas. Los niños romanos iban al colegio. Sí, como nosotros. También construyeron calzadas, que eran carreteras que permitían llegar de un lado a otro del imperio más fácilmente. El imperio romano acabó en el siglo V, cuando los germanos invadieron Roma. Fue en ese mismo instante, con la caída del imperio, cuando empezó la Edad Media. Bueno, en conclusión, podemos decir que Roma sufrió varias guerras, la cual trajo consigo distintas prácticas culturales, sociales y políticas. Y pues tras las guerras, ellos realizaban asentamientos en distintas regiones. Esto provocaba que se extendiera aún más la civilización y se vuelva compleja, ¿verdad? Es yo pienso que algunas de las prácticas que ellos realizaban o realizan actualmente eh, son estereotipos que en la actualidad hemos optado, como por ejemplo las leyes, la educación, la religión, las creencias en mitos, leyendas, dioses, eh, son costumbres que de alguna forma hemos optado. Gracias por el espacio.